Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida a todos ustedes. Estoy encantado de compartir con ustedes toda la luz y la revelación de las cosas que atañen al destino eterno de tu alma, de mi alma. Soy Jorge Luis Garay y le recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana. El falso día de descanso domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Cuando la gente se va para misa, se va a adorar en el domingo a Satanás, así de claro y de directo. Cuando se van el domingo a brincar y a hacerle rumba a Jesús y un aplauso y a su nombre y gloria y todo eso, es culto a Satanás en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Óigalo, 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración a ellos que establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fue el Señor Jesús, ni sus apóstoles, ni sus discípulos. Fue el Papa, fue el sistema romano papal que se arrogó poderes que el cielo no le dio para cambiar, pervertir y convertir en un instrumento de muerte, de pecado y de degradación la ley de Dios. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18, que después de que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra, dice, tablas del testimonio escritas
por y con el dedo de Dios. Dios hizo la ley, queridos amigos. Dios la proclamó personalmente. Él la escribió con su propio dedo. Dios hizo la ley. Escrito está en el libro de de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 14. Pone el Señor al más sabio de los hombres que han existido en este planeta, antes y después de él, al sabio Salomón. Le da la inspiración del Espíritu Santo y dice el sabio Salomón: he entendido, poniendo como énfasis su sabiduría, su conocimiento, su inteligencia, toda su capacidad de discernir y de razonar con esa mente portentosa que Dios le dio a Salomón. He entendido que todo lo que Dios hace será eterno. He entendido, Él lo entendió con esa mente prodigiosa, que todo lo que Dios hace será eterno. La ley que Dios hizo y que escribió allá sobre tablas de piedra, querido amigo, es eterna. Léalo allí en Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Óigalo, señor Papa, señor Cardenal, señor Pastor, señor Pastora. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas no le temen a Dios. Ustedes conocen la historia del sistema romano papal, la altivez, la arrogancia, lo orgullosos que han sido, lo ensalzados y exaltados que se han creído, y cómo ellos dicen ser Dios en la tierra, y con poder y con autoridad para cambiar las cosas de Dios. No le temen a Dios, no temen cambiar lo que Dios ha dicho que es eterno. Y los pastores y las pastoras y estos sistemas religiosos llamados disque evangélicos, disque cristianos, disque protestantes, que no protestan por absolutamente nada, queridos amigos, son más alevosos que el sistema romano papal, porque le enseñan a la gente, al mundo, que la ley quedó clavada en la cruz, que la ley de Dios quedó abolida en la cruz, que la ley de Dios fue abrogada a la hora de la muerte de Cristo, y que no estamos bajo ninguna obligación ni responsabilidad de obedecer leyes, que ningún hombre puede obedecer la ley de Dios. Queridos amigos, los 10 mandamientos es lo más fácil de la ley. El Señor Jesús, cuando vino aquí a este planeta, les dijo allá en el capítulo 5 del libro de Mateo, le dijo a la gente: oísteis que fue dicho, no matarás. Eso ya no lo sabemos nosotros, eso ya entendemos que no hay que matar al otro alevosamente, ni quitarle la vida a nadie, ya eso lo sabemos. Pero les dijo Jesús: mas yo os digo que cualquiera que le diga tonto, fatuo, raca o infatuado al otro, ya se hace culpable de los jueces, queridos amigos, ya se hace culpable del delito, la ensancha. La gente, lo más fácil son los 10 mandamientos. Ya cuando entramos en la experiencia de obedecer a Dios, vamos viendo la grandeza de sus mandamientos y de su ley, queridos amigos. El Señor Jesús nos dice que en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Y dice más allá en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 16, que en el Padre de las luces no hay mudanza, ni sombra de variación. Es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra, para que vengan estos papas, para que vengan estos pastores, estas pastoras, estos enemigos y perseguidores de Cristo en el nombre de Dios, a decir que la ley quedó abolida. El Señor nos dice que cualquiera que venga con ese mensaje no viene de parte de Dios, sino de parte del enemigo, porque podemos, dice el Señor Jesús, tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Todo lo que contradiga, todo el que contradiga la Biblia, la palabra de Dios, procede de Satanás. Podemos tener la plena seguridad. El domingo es el falso día de descanso. Sábado es el verdadero día del Señor. Oiga, querido amigo, todo lo que dice ese cuarto mandamiento que habla acerca de guardar el día sábado. Dice el Señor:
acuérdate del día sábado para santificarlo. Cuando a ustedes le dicen acuérdase, no le están dando nada nuevo, como dicen muchos que eso fue allí en el Sinaí. No, el Señor se lo dio fue a Adán, allá en el capítulo 2, versículo 1 y 2, allá el Señor cuando hizo el séptimo día y no hizo ninguna obra de creación, dice que entró el Señor con Adán, con Eva, en el reposo del sábado de Jehová como Padre ejemplar que es, para darle ejemplo a Él, al garante de la humanidad, al que iba a ser el Padre de la humanidad, para que, como dice la Escritura, acuérdense del día sábado. Cuando usted le dicen acuérdense es porque ya lo sabe, simplemente le están haciendo un recorderis. Así de esta manera fue como el Señor le hizo de recorderis al pueblo de Israel allá en el monte de Sinaí. Ellos ya conocían por la tradición oral desde Adán hasta Jacob, ellos conocían todas las cosas de Dios. Por eso el Señor les dice, acuérdense del día sábado, ya salieron de la esclavitud, ahora sí pueden obedecer mis mandamientos, recuérdenlo, es el séptimo día de la semana, 6 días trabajarás, sigue diciendo, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, todo parar. Si tuviéramos vacas, caballos, bueyes, mulas, asnos, dice que él también tienen que descansar y parar en el séptimo día, porque el sábado es el día en que el Señor ve su creación como Él la quiere ver, como ella es una sola cosa, alabando y glorificando a su Creador. Por eso el Señor dice que ni tu bestia, porque la bestia también necesita el reposo del sábado, ni tu criado, ni tu sierva, todo, dice, ni tu extranjero, si llegó alguien improvisadamente allí, queridos amigos, también tiene que parar en esa casa todo el trabajo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Séptimo día lo hizo para reposo, no hizo ninguna cosa creada. El Señor creó los cielos y la tierra en 6 días, 6 días. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. El sábado es el único mandamiento que nos dice el nombre del legislador Jehová, que quiere decir sencillamente el Eterno. Es el único mandamiento que nos dice a nosotros cuál es el título, es el Creador, que nos dice cuáles son los límites, dice el cielo y la tierra, todo el universo. Nos dice también cuáles deberían de ser sus súbditos, dice todo lo que respire, alabe a Jehová. Y qué lástima decir, queridos amigos, que de todo lo que respira, el único que no quiere alabar, ni glorificar, ni obedecerle a Dios, es aquel que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, aquel que fue hecho para que fue creado para ser, queridos amigos, la corona de la creación de Dios. Ese hombre, ese ser dotado de inteligencia, de facultades de amor y de compasión, ese ser dotado de sabiduría, de sentimientos de amor y de misericordia, ese ser, queridos amigos, que Dios creó, es el único en este planeta que no quiere obedecerle a Dios. Los animales, las piedras, el mar, los ríos, las aves, todos los seres en el sábado, miren los pájaros nomás, ellos se levantan a cantarle, a darle gracias a quién, al Dios. Esos cantos de las aves son para Él, para el Creador de los cielos y de la tierra. Y en la tarde también ellos dan sus alabanzas de gratitud, trinan en los árboles para irse ya al reposo, al descanso en la noche, y el sábado también lo hacen y lo adoran. Los animales, estamos viendo cosas raras, y los que van a predicarle a los hombres van a ver los animales, son los que le están dando tremendos mensajes a los hombres. Eso es para pensar, para decidir y para vivir. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional. Yo no soy pastor de nada ni de nadie, yo no tengo iglesias de nada ni de nadie, yo no pertenezco a ninguna denominación. Aquí el pastor es Cristo. Eso escrito está en el libro de Salmos, en el capítulo 23, versículo 1. Todo el mundo cristiano lleva casi 5,000 años conociendo, 3,018 años conociendo ese texto. Y lo ponen en las tarjetas, en las esquelas, en los almanaques, en la parte trasera de los carros, lo pintan por aquí y por allá. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
y si Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, entonces pensemos, ¿qué hago yo buscándome pastores, sacerdotes, papas y esto para que me falte todo? Y además de todo, me quiten lo poco que tengo y me arrastren a la perdición eterna. Si Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, pues yo sigo a aquel que me ha prometido ser mi pastor, como él mismo lo dijo allá en el libro de Juan, en el capítulo 10, dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Pensemos, si Jesús nos está diciendo que Él es el buen pastor, entonces es porque los otros son malos pastores, son los malos. Y eso es lo que nos dice el mismo Jesús allí en el Juan capítulo 10, nos dice son asalariados. ¿Por qué? Por la paga. El día que la obra de Dios no tenga, entre comillas, el día que la obra de Dios no tenga cómo pagarle a esos asalariados, se quedará sin pastores asalariados, se quedará sin obreros. Eso va a ser así. La Escritura nos dice que los primeros que van a salir volados cuando venga la crisis en este planeta van a ser los pastores. El mismo Jesús nos dice que cuando ven venir el lobo saldrán corriendo. Esa es la historia que no nos han querido contar y siempre nos han querido ocultar. Jehová es mi pastor. Aquí no tenemos pastores ni pastoras, no necesitamos eso. El Señor Jesús dijo que hay que adorarlo es aquí, en el templo del alma. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aquí. Adorarlo en lo visible y en lo invisible de mi vida. Eso es lo que nos dice el Señor, en lo invisible y en lo visible de mi vida, en mis pensamientos y mis actos, que todo eso coincida, así como coincide lo invisible de Dios, que es el Padre, con lo visible de Dios, que es el Hijo, y están en perfecta armonía, en perfecto acuerdo. Queridos amigos, totalmente gratis son nuestros materiales. Te envío la historia profética, te la envío totalmente gratis. No es novela, no es cuento, no es fábula, no es filosofía, no son imaginerías, no es tampoco un clásico de la literatura universal, mucho menos es un bestseller, tampoco es esta historia profética traída por mente o voluntad humana. No, queridos amigos, es la revelación del Señor Jesucristo de la historia antes que los eventos ocurran, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que vamos a estar en este planeta, hasta el último día que haya gente en este mundo que, como venimos estudiando, le viene el fin, así como le vino el fin al otro mundo. Aquí está todo lo relativo a la historia final, el caos ecológico, cómo fueron fundados los Estados Unidos, cómo van a caer, cómo fueron fundados por los emperadores romanos, cómo fue fundada la Iglesia Católica, el sistema romano papal, cómo va a ser destruido el sistema romano papal, cómo Dios personalmente va a proclamar desde los cielos el día y la hora de su venida, para que nadie se engañe, para que nadie sea engañado, dice el Señor. Allí nos enseña que desde el cielo mismo Él va a pronunciar el día y la hora de su segunda venida. Todo lo relativo te lo envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional, sin ningún costo, gratis, sin nada tenga que pagar, simplemente a vuelta de correo lo recibe para que lea con los niños, para que lea con los jóvenes, papá, mamá, para que se entere y no los tome por sorpresa, como dice el Señor que va a tomar por sorpresa a este mundo, y como dice el Señor que va a ser sorprendido, y que este mundo, nos dice el Señor también, que va a ser destruido apresuradamente, como es lo que vamos a estudiar hoy en esta tarde, queridos amigos, de Escrito está. Entonces, ayer hablábamos, queridos amigos, acerca de la destrucción del mundo antediluviano, el mundo antediluviano. Ya hablábamos de que la palabra mundo quiere decir sencillamente la manera y la forma de los hombres hacer su voluntad. Por eso el Señor nos dice allí en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice el Señor: así que, hermanos, os ruego, os suplico por la misericordia de Dios que presentéis vuestros sacrificios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. Oiga lo que dice la Escritura, ya hay que presentar es nuestros cuerpos, ya no hay que matar ni chivo, ni cabra, ni cordero, ya no hay que matar a Cristo todos los días en la misa y decir que este es el cuerpo, este pedazo de hostia es el cuerpo y que este poco de alcohol, de vino fermentado es la sangre de Cristo. Eso es inmundicia, eso es corrupción. El Señor nos dice que eso no lo dejó. El Señor no ha dejado la misa, es un culto idolátrico. Esa era la misa, pero que hacían los romanos, así, incruenta, donde el altar permanecía sin sangre, limpiecito. La muerte de Cristo fue cruenta, donde hubo derramamiento de sangre, hubo quebrantamiento del cuerpo, en donde hubo dolor y sufrimiento. El que hace el Papa es simplemente mágica, ¿sí? Es pura magia negra lo que hace el Papa. Ya dice el Papa, el cura llega y coge el acá y dice este es el cuerpo de Cristo y ya, no pasó nada. La palabra mágica es que eso se vuelva es que en la carne y en la sangre, pero dice este es el cuerpo de Cristo, no pasó nada, ¿ve? El pedazo no se convirtió en carne, ¿ve? Y esto tampoco se convirtió en sangre, pero lo digo yo que tengo la autoridad. Eso es, aunque no lo vean que es, eso es. Así que créanlo, y si no lo creen, malditos son. Y si no lo creen, los vamos a echar de la iglesia. Y la gente, sí, la gente ve y sí, lo que diga el padrecito, eso hacemos. Engaño, mentira, pura magia negra, pura espiritismo es lo que hacen allí. La Escritura nos dice es que debemos de presentar es nuestro cuerpo. Estamos leyendo en la Biblia y el Señor nos dice que es lo que usted y yo debemos de creer. Así que, hermanos, os suplico, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso sí no lo quiere la gente. Abandonar sus malas prácticas, sus malos hábitos, abandonar sus delitos, abandonar las transgresiones de la ley de Dios, abandonar toda la maldad y toda la iniquidad, abandonar el engaño, la mentira, el homicidio, el robo. Eso no quiere la gente. Por eso le encanta la religión católica, porque la religión católica es una religión diseñada para la miserable naturaleza humana. Crean en Cristo y hagan lo que les dé la gana, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y a eso es lo que le encanta a la gente. Por eso, cuando usted le va a hablar a algún católico de esto, lo primero que le preguntan es, ¿y qué es lo que prohíben en tu iglesia? ¿Qué prohíben en tu religión? Porque ellos están interesados en eso, en nada más, queridos amigos, que el hedonismo, que es la vida es placer y todo es placer. Por eso es que ustedes ven que la gente sale de la misa, se mete ahí enseguida donde las prostitutas y allí pasa su rato agradable. Después se pasan al frente, allá donde el brujo, a que le lea las cartas, a que les lea el tabaco y todo, o se meten ahí enseguida a maquinar cómo vamos a asesinar, cómo vamos a matar al otro. Y esa es la religión que a la gente le encanta, que puedan hacer y vivir y gozar y disfrutar la vida. El otro va y se mete allá a los prostíbulos, el otro va y se mete acá, el otro a maquinar, el otro a hacer y deshacer. Y esto es lo lindo de la vida, y Dios nos ama porque el cura nos dijo que ya, que Él nos ama, que el Señor nos ama. Queridos amigos, el Señor nos dice aquí que hay que presentar en nuestros cuerpos, nuestra vida, en sacrificio que vivo, santo, apartado para Dios. No esperar la canonización, porque el Papa no canoniza sino a los que le son favorables a sus intereses. A eso es que canoniza, pero usted se va a quedar esperando a más allá de su muerte que le manden la canonización. ¿Quién sabe el Papa de usted? El Espíritu Santo lo sabe todo, dice el Señor. No os conforméis, sigue diciendo el versículo 2, no os conforméis a este mundo. No debemos conformarnos a este mundo, porque este mundo va a ser ¿qué? Destruido. No os conforméis a este mundo, sino transformaos, dice el Señor, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si yo ya entendí que no debo adorar muñecos ni muñecas, debo renovar, debo darle un reseteo a mi mente, debo darle un nuevo sentir a mi vida, debo renovarme a través del conocimiento y del entendimiento de que yo ya no debo seguir en ese engaño, en esa mentira de adorar muñecos y muñecas que para nada me van a servir. Dice el Señor que ni para hacer bien ni para hacer mal sirven, que tienen ojo y no ven, tienen boca y no hablan, tienen orejas y no oyen, tienen pies y hay que llevarlos en andas. Así los lleva la gente en andas.
Entonces, pensar, dice el Señor, no os conforméis a este mundo. Estamos leyendo en Romanos 14:2, esto es lo que usted y yo debemos de creer y obedecer, porque esta es la palabra que nos va a juzgar a usted y a mí. No es la palabra del Papa, no es el misal, no es el derecho canónico, tampoco es la encíclica o la bula, tampoco es la carta pastoral, tampoco es el credo de la iglesia tal o de la iglesia de allá o de acá. No, queridos amigos, es la Biblia, la palabra de Dios. No es la iglesia y su magisterio, como dice el Papa, los que deben enseñar e interpretar la Biblia. Es la Biblia la que debe de decir qué es lo que las iglesias deben enseñar, y eso no les gusta, queridos amigos. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovarnos en nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios, agradable y perfecta, para agradarlo solo a Él. Eso es lo que quiere el Señor, que vivamos una vida que solo le agrade a Él. Y por eso el Señor nos dice que destruyó al mundo antediluviano, porque al igual que los hombres ahora también se dedicaron a derribar todo temor a Dios, se dedicaron a derribar todo conocimiento de Dios, a hacer que los hombres se olvidaran de Dios, que todo recuerdo de Dios fuese apartado y quitado de en medio de ese mundo que pereció anegado en agua, como estudiamos ayer. Y hoy podemos decir exactamente lo mismo. Estos dirigentes religiosos, el papado y los protestantes que dicen ser cristianos, están trabajando es para su majestad satánica, para derribar el nombre de Dios, para hacer olvidar el nombre de Dios, para que la gente no crea ni obedezca las leyes ni los mandamientos de Dios. Y oiga lo que nos dice el Señor: los hombres pueden poner en acción toda la combatividad que les plazca, pero de todos modos los mandamientos de Dios seguirán siendo los mandamientos de Dios. El original está en las tablas de piedra allá en el lugar santísimo del santuario celestial. Dice: denuncien los hombres la ley de Dios y pisoteen al pueblo que guarda los mandamientos. ¿Pueden hacer esto y vivir? Es imposible. Dios tiene su norma para medir el carácter, y los que le obedecen son los que vivirán. Y Él protegerá a los que guardan la ley como la niña de su ojo. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Eso es lo que nos dice el Señor. Los hombres pueden hacer todo lo que quieran. El papado se gastó 1260 años tratando de raer de la faz de la tierra la Biblia, desaparecer de la faz de la tierra la Biblia, quemándola y quemando a su poseedor y rayéndola de la tierra, prohibiendo que la leyeran. Maldito el que la lea, lo echamos de la iglesia, lo excomulgamos. Maldito el que comparta la Biblia, lo puso en el índice, en la lista de los libros malditos, de los libros prohibidos. Allí puso el Papa la Biblia, queridos amigos. Pero se olvidan estos pobres hombres entontecidos, embrutecidos por la idolatría, que la Biblia fue y es de Dios, y que lo que es de Dios, Él lo cuida. Dice que llegó a ver en este planeta, por el exterminio que hizo el sistema romano papal de la palabra de Dios, unos poquitos ejemplares, pero ya dice que la tierra sería llena de la gloria y de la palabra de Dios, como los mares, como el mar llena este planeta. La Biblia es el libro más traducido, el libro es el libro eterno. Los otros libros pueden ser destruidos, pero este libro es eterno. Quiero decirles más, el Señor nos dice que es el libro de texto allá en la eternidad, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Este será el libro de texto por la eternidad, para estudiarlo con el pueblo de Dios. Ayer hablábamos entonces que ese pueblo, ese mundo antediluviano fue destruido, no fue destruido sorpresivamente, porque Noé predicó 120 años machacando allí. Dice que cada martillazo que Noé daba en la construcción del arca era un sermón, era una reprensión, era un llamado a la gente de su tiempo. 120 años no fue, queridos amigos, sorpresivamente. Tampoco dice la Escritura que fue destruido apresuradamente. Ese mundo no fue destruido apresuradamente. El diluvio duró 40 días y duró 40 noches, como escrito está en Génesis 7:12.
40 días y 40 años. Dice que la conciencia en medio del fragor de los elementos, del agua y de la piedra y de todo lo que cayó allá, queridos amigos, el viento y la tempestad y los rayos, los truenos y las centellas y todo. Dice que la gente tuvo tiempo para valorar la decisión que tomó al despreciar el consejo de Dios dado a través de su siervo Noé, y se dieron cuenta entonces que Dios no va de caña, que Él no amenaza en vano. Él dijo, vamos a destruir esto, y vino la destrucción. Igual ahora, también el Señor dice, viene el fin, viene la destrucción, viene el día terrible, viene, queridos amigos, destrucción para el pecador, para el impío, para el pervertido, viene para el transgresor de las leyes de Dios, viene el fin, viene la destrucción a este planeta. Eso es lo que nos dice el Señor. No vamos nosotros a pensar y a razonar teniendo ya el conocimiento de la historia, porque no hay nada nuevo debajo del sol, nos dice allá el Señor en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Ya cuando nos habla del fin del mundo, es porque la historia se va a repetir. Y el Señor Jesús nos confirma y nos dice el Señor Jesús que igual que ocurrió en los días de Noé, así será ahora. Escrito está ya en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 37 en adelante. Oiga lo que dice Mateo, está en los labios del Señor Jesús. Dice, mas como en los días de Noé, o sea, Jesús cita ya el tiempo de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, así mismito, igualito. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Estaban qué? Comiendo y bebiendo. No porque comer y beber fuera malo, no porque casarse y darse en casamiento fuera malo, sino porque habían convertido lo legítimo, lo han convertido en algo ilegal. Habían pervertido el comer y el beber, eran intemperantes, estaban comiendo cadáveres, estaban matando, asesinando a los animales y comiendo de los animales sin el permiso de Dios, porque no era la dieta que Dios había establecido para los antediluvianos. No estaban casándose y dando el casamiento, introdujeron la poligamia, introdujeron las perversiones sexuales, introdujeron la sodomía, introdujeron todo eso que vemos nosotros en esta hora y en este tiempo, nos dice el Señor. Entonces nos dice el Señor que estaban casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Qué tremendo, que esa es una de las expresiones más misteriosas que podemos encontrar nosotros para la gente de aquel tiempo y para la gente de esta hora. Allá no entendieron y aquí tampoco quieren entender. No es que no puedan, queridos amigos, entender, sino que no quieren, dice el Señor. No quisieron entender hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice Jesús, así también será la venida del Hijo del Hombre. Igualito, hermanos. La gente no quiere entender, la gente está empecinada, está anquilosada en la persecución de los placeres de esta tierra, de este planeta y de este mundo, en las cosas que perecen. No tienen a Dios en sus planes, no tienen tiempo para preguntarse qué debo hacer para ser salvo. Cuando el Señor nos dijo allá que lo primero que Él les derribó fueron sus mansiones, las bellezas de sus edificios, toda su riqueza y todo eso, vieron cómo se iban derrumbando allí en medio de los elementos enfurecidos del agua y el temblor y todo lo que ocurrió allí, que hasta el mismo diablo, dice la Escritura, temió por su vida. ¿Por qué destruyó el Señor a ese mundo? Entonces nos dice la Escritura que esta generación tuvo luz y jamás dio Dios a ninguna generación. Este mundo ha tenido más luz que los antediluvianos, ha tenido más luz que todos. Nosotros hemos tenido y tenemos más luz que la que tuvieron esos antediluvianos. Dice que tenemos la ventaja de el conocimiento de la historia, el conocimiento de lo que les pasó a ellos. Nosotros ya sabemos qué fue lo que les pasó a ellos y por qué les pasó lo que les pasó, como escrito está ya en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 12, nos dice el Señor allí en el libro de
Primera de Corintios 10, 11 y 12. Oiga lo que nos dice el Señor. 10, 11 y 12. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Esas cosas dice el Señor que les acontecieron como ¿qué? Como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. ¿Qué nos dice el Señor? Que toda esa historia aquí del diluvio, toda esa historia de la destrucción de ese mundo nos ha sido dejado a nosotros como ¿qué? Como un ejemplo, y las dejó también ¿qué? Escritas para leerlas cuantas veces queramos, para amonestarnos, para reprendernos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, y si la historia se repetirá, nos dice la Escritura, y escrito está ya en el libro de Isaías, en el capítulo 24, oiga, nos dice el Señor, igualito que allá en los días de Noé, dice el Señor, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. La tierra se contaminó bajo sus moradores. Son los moradores, hemos sido los moradores de este planeta, los que hemos arruinado, los que hemos acabado, los que hemos destruido la creación de Dios. La tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué está contaminada la tierra y está gimiendo por redención también toda la creación de Dios? Dice, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores. Es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. Viene el fin del otro mundo, queridos amigos. Eso es lo que nos dicen los profetas. Viene el fin del otro mundo, y nos dice el Señor aquí que que el fin de este otro mundo, que es ese mundo que empieza a contarse allá desde Babilonia, la de Nabucodonosor, hasta los pies, pasando por Medo-Persia, Grecia, Roma, y ya estamos en los pies, donde dice que va a venir la piedra. Nos dice el Señor entonces que allá en el diluvio, en el mundo que fue destruido en los antediluvianos, dice que fue destruido, no fue destruido sorpresivamente, porque Noé predicó 120 años, no fue destruido tampoco apresuradamente, porque el diluvio duró 40 días y 40 noches, pero el Señor nos dice ahora aquí en su revelación y en su palabra que este mundo será destruido sorpresivamente. Escrito está en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 2. Oiga lo que nos dice el Señor allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice, pero acerca de los tiempos y de las fechas, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Acerca de los tiempos y el porvenir, no tienen ustedes necesidad de que yo les escriba, dice el apóstol Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, queridos amigos. No es la manera secreta como viene el ladrón, sino la manera sorpresiva como el ladrón llega. Es sorpresivamente, como el Señor nos dice aquí, que va a ser su venida. Y nos dice más sorpresivamente, que cuando digan paz y seguridad, no es de eso que están hablando, no es de paz y de seguridad, no es de bienestar, no es de prosperidad lo que están hablando. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta,
y no escaparán. La mujer sabe que va a parir, que va a dar a luz, pero no sabe cuándo le van a venir los dolores. Puede amanecer muy bien, muy serena, muy tranquila, y de un momento a otro le llegan los dolores de manera sorpresiva, y eso fue ya y para allá. El Señor nos dice que de la misma manera va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo, como ladrón en la noche, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, dice el Señor. No habrá para dónde pegar, no habrá dónde meterse, porque contra las fuerzas de Dios no existen defensas. Es lo que nos dice el Señor. ¿Viene qué? Sorpresivamente. Y dice también el Señor que aquí va a venir es de manera que apresurada, que la destrucción va a ser es apresurada. Escrito está en el libro de Sofonías, en el capítulo 1, oiga lo que nos dice el Señor allí en Sofonías capítulo 1, nos dice cuánto va a durar cuánto duró allá que dijimos que no fue apresuradamente la destrucción de ese mundo antiguo por el diluvio. Dice que no fue apresuradamente, duró 40 días y 40 noches el diluvio. Aquí nos dice el Señor que la destrucción va a ser apresurada. Oigan, nos dice, ¿cuánto va a durar? Vamos a ver cuánto va a durar. Escrito está, Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al 18, dice el Señor, cercano está el día grande. ¿Qué nos dice el Señor? Que cercano está ¿qué? El día grande. Es un día, dice el Señor. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. El día, es un día, nos dice la Escritura. Gritará allí el valiente, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Un día, queridos amigos, un día, no 40 días y 40 noches, un día. Ya vamos a mirar por qué un día. Dice el Señor, día de trompeta, es decir, de juicio, de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, sobre los rascacielos que los hombres se han levantado. Dice que día de qué, de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, esas torres que los hombres las consideran incombustibles e indestructibles y antisísmicas. Dice que con el toque de un dedito de parte de Dios serán reducidas a polvo, a ceniza. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y nos sigue diciendo el Señor, día de destruir ¿qué? Las edificaciones, los edificios y las ciudades, que ustedes saben que el primero que hizo una ciudad fue Caín. Ese es el padre de las ciudades. El escrito está en el libro de Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 17, que el padre de las ciudades, el primer gobernante, el primer alcalde, el primer gobernador, el primer rey, el primer presidente que hubo en este planeta, se llamó Caín. Por eso es que las ciudades son sinónimo de rebelión contra Dios, de depravación, de perdición. Son sinónimo de toda clase, queridos amigos, de idolatría y de degradación física, moral, espiritual y moral, queridos amigos de los hombres. Aquel día terrible, dice, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol, como dice Jeremías capítulo 25 versículo 31 al 33, dice que y yacerán los muertos por Jehová en aquel día de un extremo al otro de la tierra como estiércol. Dice que no se enterrarán, no se endechazarán, no hay quien los recoja, no hay quien los entierre. Dice que como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra, nos dice el Señor. Y oiga lo que dice el versículo 18 de Sofonías 1, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Escrito está, un día. La Biblia nos dice que dura un día. ¿Por qué dura un día? Pues, queridos amigos, porque ustedes saben que
El Señor Jesucristo no es omnipresente. Él, por causa del amor a ti y a mí y a nosotros, perdió su omnipresencia. Eso escrito está en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, cuando nos dice: indudablemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que Dios fue revelado en carne y vimos su gloria. Dice gloria del... Oiga lo que nos dice allí el libro de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice: e indudablemente e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, como hombre, como persona, como ser visible, audible, real, tratable y todo lo que tiene que ver con una persona. Así como nos dice la Escritura que se fue, así nos dice que vendrá. Persona. Escrito está en el libro de Hechos 1:11. Ahí nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, no como dicen los testigos de Jehová, que ya vino Jesús y que le está reinando. ¿Dónde está reinando Jesús? Si él no tiene omnipresencia, queridos amigos. Cristo no es omnipresente. Cristo renunció o se despojó de su omnipresencia por amor a vos, por amor a mí. Dice aquí, escrito está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 10, dice: mientras se iba Jesús, mientras ascendía. Una cosa es la ascensión y otra cosa es la asunción. Ascensión es cuando solito se va, y asunción es cuando alguien lo pone, como hicieron con María en el año de 1950, de parte de Eugenio Pacelli, que se puso el alia de Pío XII y declaró a María asunta al cielo. Dice que él le dio la asunción, le dio visa post morte a María, para que por eso llama el día de la Asunción, que la gente se enrumba ya el 8 de diciembre con eso, con ese engaño, con esa mentira, que la Biblia no habla nada absolutamente de eso, es una falacia. Nos dice entonces la Escritura aquí, en el libro de Hechos, capítulo 1, 10 y 11, dice que estando los discípulos allá en el Monte de las Olivas, mirando cómo ascendía Jesús, se pusieron en medio de ellos dos varones de vestiduras blancas, dos ángeles del cielo, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? ¿Qué es lo que ustedes miran al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es claro, eso lo entiende un niño de 2 años, que como Cristo se fue, así vendrá. Así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. En persona, le ha visto ver cómo se iba, y lo van a ver también venir. Real, la venida de Cristo es real, es visible, es audible, es tangible. Es una venida, queridos amigos, que va a copar toda la atención y todo lo que tiene que ver con el acabose de este mundo. Eso es lo que nos dice la Escritura, y eso es lo que nos dice allá. Entonces, Cristo no es omnipresente, su venida dura un día, nos dijo la Escritura allá en muchas citas, pero solamente tomé la de Sofonías, capítulo 1, del 14 al 18. Dura un día de 24 horas. ¿Por qué? Porque como Cristo no es omnipresente, entonces dice la Escritura que Él va a ocupar el lugar del sol. Por eso le llaman el sol de Justana, el sol de la mañana, el sol brillante de la mañana. Ese es el sol de justicia, hasta que salga la mañana gloriosa y resplandezca el sol de justicia. Dice entonces que nuestro Señor Jesucristo aparecerá ya en el oriente y se colocará en el lugar de ¿qué? Del sol. Y en la medida que va girando, va rotando la tierra en sus 24 horas, entonces el mundo entero va a ir viendo al Cristo, y en la medida que lo vayan viendo, entonces Él y sus palabras van a retumbar por el círculo de la tierra, llamando a sus hijos que están en el polvo de la tierra: levantaos, levantaos y despertaos los que dormís en el polvo de la tierra. Es lo que nos dice la Escritura que va a decir el Señor, para que vayan resucitando sus hijos. Y dice la Escritura también que estos que van resucitando van, queridos amigos, ascendiendo
siendo arrebatados. Arrebatamiento, óiganlo bien para que no se dejen engañar ni por los pentecostales, ni por los bautistas, ni por todas estas falsas iglesias. No se dejen engañar del arrebatamiento. El arrebatamiento es solo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El arrebatamiento solo se va a dar cuando venga el fin de este mundo. Eso es lo que nos dice la Escritura, y escrito está en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 16 y 17. Óigale el arrebatamiento. Un día entero dura la venida de Cristo, un día entero. Cristo no va a tocar la tierra, queridos amigos. Cristo no va a tocar la tierra. Eso está escrito aquí en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice: porque el Señor mismo, ¿quién? El Señor Jesucristo mismo, Él en persona, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él va a venir llamando ¿a quién? A los suyos que están en el polvo de la tierra, en la cárcel de Satanás. Y dicen: luego nosotros, los que estén vivos, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado para esa venida, seremos arrebatados. El arrebatamiento es solo hasta que ¿qué? Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Dice que el arrebatamiento es justo ¿qué? A la venida de Cristo. No es ahora como le muestran y le meten miedo a la gente, que va el avión con el piloto, se desaparece el piloto y el avión se estrella, o que va el autobús allí más adelante, se desaparece se desaparece el chofer, y dice: ¿por qué no entonces se desaparecen en otra parte y de otra manera? Puro engaño, pura mentira. Nos dice el Señor que la venida del Señor dura ¿qué? Exactamente ¿qué? Un día. Y Juan lo vio al Señor Jesucristo allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17. Dice: no temas. Cuando se le aparece en persona, ya lo ve, Juan lo ve: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, y aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Ese será el fin de este mundo, queridos amigos. Cuando Cristo venga, ¿qué? Cristo venga por los suyos, a llevarse los suyos, a arrebatarlos, a sacarlos de este planeta, porque ya no habrá lugar para ellos en medio de ¿qué? En medio de todo el caos, en medio de la sodomía, en medio de toda la inmundicia, en medio de toda la violencia, de toda la sangre, de todo el engaño, de toda la rebelión, de toda la corrupción política, religiosa, social, moral, educativa, de la medicina y de la alimentación. El Señor dice que Él tiene un pueblo, y eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana, es ¿quién espera a quién? ¿Quién es que está esperando a quién? ¿Nosotros estamos esperando al Cristo o es el Cristo el que nos está esperando a nosotros? ¿Quién espera a quién el próximo sábado? Quiero decirles: traigan a los niños, traigan a los jóvenes, queridos papá, mamá, abran la Biblia, oren al Señor y pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, y nos preparemos para venir al encuentro de nuestro Dios. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos.